Sean todas y todos muy bienvenidos a esta nueva edición de Constituyendo la República, este podcast que tenemos con nuestros colegas Susana Riquelme y Alfonso Enríquez, en el que nos dedicamos a conversar sobre la Convención Constitucional. Aquí estamos desde la Radio Universidad del Biobío, así que desde ya saludamos a todas nuestras amigas y amigos auditores que nos escuchan y también saludo a todas aquellas que participan desde las distintas redes sociales que tiene la radio. Hoy día tenemos una invitada, una muy destacada invitada para poder conversar sobre lo que ha ocurrido en la Convención Constitucional para conmemorar los primeros 3 meses de funcionamiento de la Convención. Ya ha pasado bastante desde ese lejano, casi lejano, 4 de julio de este año. Ha pasado muchísima agua debajo del puente y el día de hoy nos acompaña Pamela Figueroa, académica de la Universidad de Santiago y además coordinadora del Observatorio Nueva Constitución, para que nos pongamos al día sobre todo lo que ha ocurrido desde nuestro último programa, pero para que recapitulemos también algunos hitos importantes que la Convención ha hecho durante estos 3 meses de funcionamiento. Pero antes de comenzar, quisiera darle la palabra en primera instancia a Susana Riquelme de la Universidad del Biobío, por favor, para que nos salude a todas y a todos. Hola Sebastián, muchas gracias. Hola Alfonso, bueno, y especialmente hola Pamela, muchas gracias por aceptar la invitación y participar hoy día. Para nosotros va a ser muy importante poder contar contigo, poder analizar estos 3 meses que señalaba Sebastián y tener una mirada de ti que has estado durante todo este tiempo siguiendo y haciendo un análisis muy profundo de lo que está trabajando la Convención. Así que es un agrado y un honor poder hoy día compartir contigo, Pamela. Y saludos a todos y todas quienes nos están escuchando. Muchas gracias, Susana. También nos acompaña, como saben, el profesor Alfonso Enríquez de la Universidad de Concepción. Alfonso, ¿cómo estás? Hola Sebastián, hola Susana y un saludo especial a Pamela, nuestra invitada. Estoy muy contento de estar con ustedes y seguramente va a ser un programa muy interesante porque vamos a contar con la presencia de una especialista muy destacada en el área para abordar y profundizar en varios de los puntos centrales de lo que se ha venido discutiendo durante estos últimos días en la Convención. Gracias, Alfonso. Bueno, mi nombre es Sebastián Salazar, soy profesor de la Universidad de O'Higgins y ahora también en la Universidad Alberto Hurtado, así que desde ya agradecerles por oírnos en Constituyendo la República, este podcast que hemos armado para hablar de la Convención. Partamos con las preguntas, Pamela, no sé qué te parece. ¿Cuál ha sido tu impresión? Porque, como te decía, han pasado muchas cosas desde la Convención, se han celebrado el día de ayer 3 meses desde que partió el funcionamiento de una caótica mañana en el centro de Santiago y nos encontramos al día de hoy en plena primavera. ¿Cuáles son tus impresiones con estos 3 primeros meses de trabajo de la Convención a pesar de las luces y sombras que ha tenido durante este periodo? Bueno, en primer lugar quiero saludarlo a Susana, a Alfonso, Sebastián, 3 también destacados académicos de universidades regionales, y creo que eso están haciendo también ustedes una labor muy interesante con este programa de poder hablar sobre la Convención Constitucional. También, bueno, sobre todo destacar el trabajo que hay otra red que compartimos con Susana, que es la red de politólogas. Siempre también me gusta señalar porque estamos ahí haciendo un trabajo también de seguimiento a la Convención Constitucional. Y desde el Observatorio Nueva Constitución también representar acá a la Universidad de Santiago y al Observatorio en esta conversación de hoy. Y yo, la verdad, Sebastián, tengo una evaluación bien positiva, ¿ya? Si uno tiene que mirar estos 3 primeros meses, que además pensemos que en un proceso que dura 12 meses, 3 meses es un tiempo considerable, porque a veces en otras perspectivas uno dice, bueno, 3 meses es un periodo breve, ¿no es cierto? Pero creo que en este primer trimestre de la Convención Constitucional se cumplió el principal objetivo que la propia Convención se autoimpuso, ¿ya? Que fue redactar y aprobar el reglamento general, ya se aprobó el reglamento de ética. Recordemos que también se había aprobado antes el reglamento de asignaciones, que como era más pequeño, como que parecía que tenía menor importancia, pero tiene una importancia.
y solo queda por resolver y están en una votación bastante frenética porque son muchas indicaciones al reglamento de participación y de pueblo indígena, que son casi 450 indicaciones, entonces creo que es lo que va a tener mayor volumen. Entonces, por un lado, eso, lograr algo tan relevante en un tiempo breve y que los mismos convencionales se habían impuesto, la presidenta Loncón y el vicepresidente Baza, pero creo que eso tiene un doble logro, porque también recordemos que había un fantasma muy grande de que la convención no iba a ser capaz de establecer un reglamento, y también cuando se miraba como en perspectiva comparada se decía, oye, hubo otras asambleas constituyentes que consumieron gran parte del tiempo solo en debatir el reglamento. Entonces creo que es bueno porque hay el logro y además como que se elimina ese fantasma de la imposibilidad de llegar a estos acuerdos sobre el reglamento. No, perdón, Susana. Alfonso. No, bueno, Pamela, tengo una consulta, mira, hemos conversado y hemos discutido durante estas semanas justamente como bien lo explicas tú, acerca de los reglamentos, que aparentan ser reglas puramente formales, administrativas, burocráticas, que enmarcan el trabajo de la convención. Pero tengo la impresión, sé cómo lo ves tú, pero tengo la impresión que la discusión sobre estos aspectos ha adelantado en cierta medida varios de los aspectos que vamos a discutir acerca del fondo. Estoy pensando en los temas sobre género, sobre medio ambiente, sobre esa tensión entre educación y libertad de enseñanza, acerca de la participación de los pueblos originarios, entre otros. Entonces, sé cómo ves tú este punto que puede parecer interesante, que la discusión acerca de estos aspectos formales quizá está adelantando en alguna medida lo que se va a venir muy pronto, que es la discusión acerca del fondo de la Constitución. No, comparto totalmente lo que tú dices, ¿ya? Y como en dos sentidos. Uno, porque los reglamentos que parecen algo, como dices tú, como formal, casi fome, que en el fondo es como definir ciertas cosas, nunca son neutrales. Los diseños institucionales nunca son neutrales, porque finalmente son los mecanismos que establecen cómo se construye, en este caso, el debate constitucional, ¿no es cierto? Cómo se construye lo que desde la ciencia política llamamos la voluntad política. Entonces no es menor cuántas comisiones hay, cómo van a trabajar esas comisiones, cómo se establece, o sea, quién puede presentar normas, cómo se va a escribir, si pensemos que estamos en una hoja en blanco, como hemos dicho, y lo primero es preguntarnos quiénes van a poder llegar con texto, cómo se van a discutir y cómo se van a aprobar las normas, ¿ya? Entonces creo que es muy importante, es muy relevante el reglamento en ese sentido, porque eso ya te marca cómo va a ser la discusión. Pero además, como tú dices, por la propia composición de la convención, que es paritaria, que hay escaños reservados, que hay pluralidad de visiones desde partidos políticos o independientes, de los distintos territorios del país, yo creo que eso ha sido muy importante, ¿no es cierto? Que al principio se veía un poco desordenado, pero yo creo que se ha logrado valorizar esa pluralidad, que era muy necesaria, ¿ya? Algunos al principio como que estaban incómodos porque se veía todas estas personas que nunca habían visto, que no tenían experiencia, de eso se hablaba mucho al principio. Yo creo que ahora ya llegamos como a valorizarlo. Todos esos nuevos actores en la política trajeron temas nuevos, y por eso yo creo que coincido con lo que tú dices, eso adelantó, ¿no es cierto?, ciertas conversaciones de temas de derechos humanos, derechos fundamentales, de cómo, de la plurinacionalidad, que ya se empieza a hablar, ¿no es cierto?, y se empieza a ver la plurinacionalidad también en la representación. Entonces me parece que sí, y que eso también disminuye un poco la tensión de la posibilidad de llegar a acuerdos, porque yo creo que eso siempre es como lo que algunos llaman riesgo. Yo creo que más bien es una oportunidad de cómo el necesario camino a construir esos acuerdos. Pero sí, yo creo que ya se han ido adelantando, ya hemos visto cosas, por ejemplo, no sé, en el debate de los reglamentos, de qué temas se incluyen, cuáles son las comisiones, y en temas mucho más polémicos como por ejemplo el reglamento de ética, con temas como el negacionismo u otros aspectos que ya son más de fondo.
Pamela. Bueno, tú adelantaste también, bueno, algunos temas como el reglamento de ética, pero también a propósito de lo que comentaba Alfonso y Sebastián, han sido meses súper interesantes donde se ha complejizado o se ha puesto en valor una forma también diferente de deliberar, de tomar acuerdos, de incluso posicionar posturas frente a los temas complejos de la convención, pero que sin embargo se ha logrado ir un poco como zanjando, ¿cierto? Como la idea de los 2/3, ¿cierto? Esa que se terminó, y bueno, y las 7 comisiones temáticas. Y aquí quería preguntar tu opinión en relación a estas 7 comisiones y este mecanismo de transversalización que a mí me llama la atención, que tal vez pudiésemos, no sé si, cómo explicarlo también para que las personas entiendan la importancia de este mecanismo de transversalización y cuáles son los puntos a favor y en contra que pudiese tener, particularmente porque hay temas que son súper importantes, que marcan la convención, como por ejemplo los temas de género, plurinacionalidad, ¿cierto? La visión socioecológica, la descentralización. Entonces esta comisión o este mecanismo de transversalización, la idea es que esté como mirando, ¿cierto? Es que esto se aborde en el texto constitucional, ¿no? ¿Cómo lo evalúas? ¿Cómo lo miras que esto se va a poder desarrollar? Ya, súper buena pregunta porque creo que eso, a ver, tiene por un lado la necesidad como de mirar con varios lentes, con varios anteojos o perspectiva el texto constitucional, ¿ya? Y eso es muy importante como para el ciclo político que viene, no solo para el debate constitucional, el diseño del texto constitucional, sino para todo el ciclo político que viene. Es decir, acá la incorporación de nuevos actores sociales ya implica que hay otras miradas, otras perspectivas que habían estado alejadas del debate público y político, ¿ya? Y sabemos, y estamos en un proceso constituyente porque estamos en una crisis de legitimidad y confianza, o sea, que se arrastra por más de 10 años. Entonces, es muy importante que esas nuevas visiones tengan un espacio institucional. Por eso se crea este mecanismo. Ya no damos por hecho. Nosotros en el Observatorio de Nueva Constitución hicimos una investigación bien profunda de los programas de los convencionales, tratando de ver la perspectiva de género. Entonces decíamos, claro, no porque exista paridad, no porque la mitad de los convencionales sean mujeres, la convención y el texto constitucional va a tener una perspectiva de género. Eso también hay que institucionalizarlo, porque la experiencia comparada ya nos mostraba que poder poner los temas en esa perspectiva es otro proceso. Lo mismo pasa con la plurinacionalidad, la división territorial, la descentralización, el tema ambiental, que también tiene sus discusiones internas. O sea, hay algunos que son ambientalistas, otros que son, o sea, ecologistas, y eso tiene que ver con el modelo de desarrollo también, ¿no es cierto? Hay cosas bien de fondo ahí. Entonces, para hacer que el trabajo fuese eficiente por un lado, porque quedan 9 meses, o sea, en realidad quedan 6 meses que se pueden prorrogar por otros 3, la convención dijo, bueno, vamos a hacer 7 comisiones que ya muestran como el índice de la nueva constitución. Eso lo encuentro como bien interesante porque ya se muestra que va a ser distinta a la actual constitución, solo por los temas que tiene, ¿ya? Entonces uno ve y dice, ok, pero como no podía haber, porque no sé, yo hasta en algún minuto yo decía, tiene que haber una comisión de género o de territorio, porque si no, nadie lo va a hablar, ¿ya? Eso ya tenemos la experiencia en el Congreso, hasta que no se creó en el Senado y en la Cámara una comisión de mujeres, no se tocaban los temas mujeres, aunque hubiesen mujeres como representantes. Entonces, esta comisión como de transversalización lo que va a hacer, o este mecanismo en realidad, es que en cada discusión explícitamente se tienen que abordar la perspectiva de género, la perspectiva territorial, la perspectiva ambientalista y plurinacional. Y creo que ese va a ser un ejercicio bien importante no solo para los convencionales, sino que también para toda la sociedad. ¿Ya? Yo creo que una de las cosas que generó el estallido social es como el límite a tolerar la desigualdad y la discriminación. Como que la sociedad chilena dijo, ya no podemos seguir tolerando este nivel de discriminación o desigualdad, y creo que eso ahora se tiene que traspasar a algo concreto, que es el debate constitucional. Entonces también es un proceso
de toda la comunidad, decir, bueno, cada uno de los problemas de la sociedad tenemos que mirarlo con estas perspectivas diversas. Entonces, si vamos a hablar del régimen político, decir, bueno, acá cómo van a estar incorporadas las mujeres, los pueblos originarios, cómo vamos a abordar el medio ambiente desde acá, qué pasa con los territorios. Entonces, esa pregunta, irla haciendo en cada discusión, me parece que va a ayudar mucho a tener un texto más integral y también más acorde a los tiempos que vivimos ahora. Si finalmente uno de los grandes problemas del actual texto constitucional es su desfase del desarrollo de la sociedad chilena. O sea, no es solo por el origen autoritario, sino que hay muchas cosas como sociedad que no podemos hacer porque tenemos un texto constitucional muy rígido en esas materias. Así es, estamos aquí en Constituyendo la República, este podcast que hemos armado para conversar la Convención Constitucional que se transmite por la Radio Universidad del Biobío, y nos acompaña el día de hoy Pamela Figueroa, la académica de la Universidad de Santiago y además coordinadora del Observatorio Nueva Constitución. Pamela, volviendo en esta idea de recapitulación de estos 3 meses, te quiero llevar al plano más político. ¿Qué te ha parecido a ti la configuración, la conformación de fuerzas al interior de la Convención? Se ha destacado, podremos hablar, por ejemplo, que existen 3/3 definitivamente marcados. ¿Cuál ha sido tu impresión respecto a la conformación que ha tenido la derecha, el rol que ha tenido este colectivo socialista, Frente Amplio, Independientes No Neutrales, y por el otro lado el trabajo articulado que ha hecho Chile Digno con lo que queda de la lista del pueblo, el pueblo constituyente y los movimientos sociales con los pueblos originarios? Te lo planteo porque quizás el momento más álgido que se dio esta relación de fuerza fue con la aprobación de los 2/3 para la aprobación de las normas constitucionales en la discusión del reglamento general. ¿Qué te parece a ti respecto a esta relación de fuerza? Porque hasta el día de hoy hemos tenido votaciones con 2/3, pero esa en particular no logró los 2/3. Sí. Me encanta ese tema, porque creo que algo de las cosas como bien nuevas que estamos viendo, ¿no es cierto? O sea, lo primero, la convención, cuando hubo la elección el 15 y 16 de mayo, y vimos los resultados de la elección de la convención, fueron sorprendentes para muchos, ¿no es cierto? Porque, bueno, no solamente la paridad y los años reservados, que ya sabíamos que la norma lo establecía, pero eso era distinto a ver ahí ya los nombres y quiénes son las personas que van a estar ahí, pero también en la relación que se dio entre los partidos políticos, los independientes y las nuevas fuerzas políticas, porque los independientes son solamente no militantes, todos los independientes responden, ¿no es cierto?, a posiciones políticas dentro del sistema político chileno. Pero creo que eso fue muy interesante. ¿Por qué? Porque por primera vez tenemos un órgano que es bastante más fragmentado que los tradicionales 3/3, porque los 3/3, que es una tesis que elaboró el historiador Federico Gil hace muchos años y que yo creo que se ha visto expresado en muchos momentos de la historia, incluso en el tiempo postdictadura, con un binominalismo, igual la sociedad chilena tenía esa diferencia. Pero pareció en la Convención Constitucional que eso estaba más fragmentado al principio, ¿no es cierto? Cuando se realiza la elección, todos dijimos, bueno, acá nadie tiene la mayoría y nadie tiene el poder de veto. Y eso fue muy relevante para dar como legitimidad a ese primer momento. Pero al poco andar de la Convención, se empezaron a reorganizar las fuerzas, y de hecho uno mira los nombres, hasta los logos de los grupos al interior de la Convención han ido variando. Ya uno puede ir mirando y decir, la derecha que empezó con una cantidad de votos, en la primera votación, el convencional Bernardo Lamasza ya no votó con la derecha, ¿ya? Lo mismo, bueno, la lista del pueblo, que creo que ha sido como lo más fuerte, porque en el fondo de los 29 convencionales que eligieron se fueron dispersando, dividiendo, probablemente también porque ellos fueron un pacto electoral más que un pacto programático, entonces era predecible que pasara eso. Los partidos tradicionales que quedaron muy acotados, ¿ya? Sobre todo la exconcertación, el Partido Socialista tiene una fuerte representación, pero se denomina distinto a su partido. Los partidos de centro izquierda
quedaron muy disminuidos y hay muchos, aparecen los independientes no neutrales, entonces al principio era muy difícil ver cómo iban a actuar. Y las votaciones, como bien decía Sebastián, nos han ido demostrando que se ordenan de distinta manera dependiendo de las votaciones también, ¿ya? Y eso creo que ha ido generando la conciencia al interior de la Convención Constitucional, es decir, en el rol de los convencionales, de lo importante que es construir acuerdos mayoritarios para darle legitimidad al texto constitucional. ¿Ya? Creo que al principio había más polarización. Sebastián partió hoy día diciendo, acordémonos de ese 4 de julio que no sabíamos qué iba a pasar, y se acuerdan esa mañana que había mucha polarización, si la tensión que hubo en la convención era por la polarización política del país, que era derechos humanos versus represión policial, qué está pasando, y eso en algún minuto yo creo que muchos tuvimos la sensación va a ser difícil como canalizar el debate a algo más dialogante, pero al poco andar, y yo he escuchado muchos convencionales hablando, diciendo, bueno, hemos aprendido a dialogar, hemos aprendido a escuchar al otro, a ver las perspectivas distintas que hay, y eso yo creo que ha permitido que finalmente al interior de la convención como que primen los que creen en los acuerdos y en la construcción de diálogos y mayoría. El tema de los 2 tercios me parece que tiene una complejidad mayor, porque creo que los 2 tercios en el imaginario político de Chile están muy asociados a la constitución de la dictadura, ¿ya? Es decir, al diseño institucional que tuvo la Constitución de 1980 para tener amarres, ¿no es cierto?, para tener trabas, para impedir los cambios, como lo señaló muchas veces el propio Jaime Guzmán, inspirados, ¿no es cierto?, en toda la teoría de James Buchanan de poder establecer, ¿no es cierto?, trabas institucionales, sobre todo pensando en un modelo de desarrollo político y económico. Hay un libro que es muy interesante, que lo conocí en este proceso de muchos debates sobre la Constitución, de una historiadora norteamericana que se llama Nancy MacLean, que revisó todos los archivos de Buchanan. Ella estaba haciendo una investigación sobre Buchanan y se encontró con todo esto sobre la Constitución del 80, sobre cómo hubo esta relación con Chile, y se llama Democracia en Cadena, ese libro. Es muy interesante y ella explica ese proceso y creo que uno lo puede ver con mucha claridad. Entonces como que nos quedó a todos en el imaginario que los 2 tercios es una traba para que no haya democracia, ¿ya? Pero me parece que en el actual contexto, y así se vio en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, y cuando discutimos la reforma al capítulo 15, que en una hoja en blanco los 2 tercios tiene otro significado. Y me parece que ese resignificado es lo que está sucediendo ahora. Los convencionales constituyentes hicieron una estrategia que pareció un poco riesgosa, porque ellos bajaron el quórum para aprobar el quórum de los 2 tercios. Entonces eso tenía 2 riesgos. Uno, que parecía que se alejaban como de la institucionalidad que les había dado su camino, ¿no es cierto?, que es la actual Constitución, capítulo 15, que se reformó a través de la ley 21.200, y por otro lado, que confiaban en construir una mayoría política para legitimar esos 2 tercios, ¿ya? Los académicos, claro, somos mucho más estrictos y decimos, bueno, pero es que eso no puede ser así. Bueno, finalmente ellos aprueban por 94 votos, o sea, no llegan a los 103, esa norma de 2 tercios. Y me quiero quedar con algo bien significativo, que fue el discurso de la presidenta Elisa Loncón cuando se aprueban los 2 tercios. Y ella dice que para ella fue muy difícil aprobar esos 2 tercios por este significado que traía, pero que también entiende que para dar estabilidad al futuro de la sociedad chilena se requieren acuerdos amplios. Y ella con ese discurso me parece que resignifica esos 2 tercios. Y porque además esa norma que ellos aprobaron en el reglamento es como un doble cierre, porque para cambiar eso tiene que ser por 2 tercios. Entonces como que reafirmaron en 2 vueltas en el fondo el procedimiento y bueno, la experiencia comparada muestra que hay muchas constituciones que se han aprobado las normas por 2 tercios. Y claro, vamos a ver ahora cómo se construyen esos 2 tercios. Cuando hablamos de las fuerzas políticas, y yo tengo la impresión
de que los 2/3 se van a construir de manera diferente dependiendo de los temas, que esto no va a ser así como disciplina así 100%, sino que dependiendo de los temas se van a ir construyendo esos 2/3, y también hay que ver si los que no creen en eso, porque también hay sectores, fundamentalmente el Partido Comunista, que estuvo en contra de eso. Bueno, el Partido Comunista también estuvo en contra del acuerdo por la paz y la nueva Constitución, pero también el Partido Comunista chileno tiene una larga tradición institucional, ¿ya? Y finalmente igual están en la convención, ¿ya? Entonces, y creo que también han sido como correcto en señalar que esas son sus posiciones, pero si pierden sus posiciones, gana la mayoría, y eso es lo que continúa el debate. Y creo que eso también es bueno, que los sectores más extremos, tanto de la derecha como de la izquierda, han ido aceptando que tienen muchas posibilidades también de perder sus posiciones, y eso ha hecho que se construyan distintas mayorías en distintos formatos. Hay un dato, Pamela, que me parece muy interesante que planteaste, y tiene que ver con la desmitificación de los 2/3 en términos políticos. Y ahí planteaste un autor que para mí es fetiche. James Buchanan para mí es objeto de investigación de mi tesis doctoral. Y solamente quiero aportar un pequeño dato sobre la materia. James Buchanan estuvo en Chile 2 veces, junto con Hayek y junto con Friedman. Fueron traídos por la Escuela de Negocios de la que es la actual Adolfo Ibáñez, y traídos por Pedro Ibáñez, y prestaron asesoría a los principales artífices de la Comisión Ortúzar y posteriormente al gobierno militar. Entonces, toda esta idea de la conformación de estos coros supramayoritarios, sobre la idea de un post-contractualismo, estaba muy marcado en esta tesis de Guzmán después de cerrar la posibilidad del debate y de la deliberación. Y creo que es muy importante entender que como esa mezcla, ese cúmulo de pensamiento neoconservador, por decirlo de alguna forma, está plasmado en la Constitución. La idea es dejar de hablar solamente de Guzmán y Friedman, sino que el proceso teórico de la Constitución es mucho más complejo que ese. Ahí Cierto. tengo una consulta para seguir con esta discusión acerca de los 2/3, que me parece interesante, pero mirada desde otra óptica, que es de estos plebiscitos intermedios. Varios han planteado que quizás estos plebiscitos, de la forma como se están discutiendo o como se piensa que pueden ser aprobados, podría ser una manera para eludir ese quórum. Entonces, sé cómo podríamos explicar la justificación de estos plebiscitos, cómo se conectan estos plebiscitos de manera armónica con el proceso de flujo de formación de las normas, y si efectivamente es tan cierto que la existencia de estos plebiscitos podría efectivamente desembocar en una eventual elusión del mandato de respetar este quórum tan alto para la aprobación de las normas de la futura Carta Fundamental. Sí, ese es un tema bien polémico, y mira, lo primero es que yo creo profundamente que la democracia representativa requiere mecanismos de democracia participativa y deliberativa, ¿ya? O sea, ya estamos como en un momento de desarrollo social y político, que la democracia representativa en sí misma no es suficiente, ¿ya? Y hay que tomar estas otras 2 dimensiones que decía Habermas, que es la deliberación y la participación. Dicho eso, me parece que hay distintos mecanismos para hacer eso. Los plebiscitos dirimente son lo menos participativo y deliberativo que hay, ¿ya? En general los plebiscitos son súper poco recomendados, no hay experiencia comparada de la utilización, ¿ya? En algunos procesos se establecieron, pero finalmente no se llevaron a cabo, por varias cosas. Primero, porque los plebiscitos dirimente en un debate constitucional polarizan, porque finalmente en un plebiscito uno tiene que estar a favor o en contra, entonces polarizas. Segundo, quien define qué es lo que se va a dirimir por la ciudadanía en este caso serían los convencionales, con una norma que ellos establecieron, que si no se cumplían los 2/3, pero si se cumplían los 3/5, se podía llevar a una deliberación. Entonces es un procedimiento que es de arriba hacia abajo, no incorpora a la ciudadanía en la deliberación, ¿ya? Sino que es para resolver un problema que los propios convencionales no han resuelto,
Y eso es un poco contradictorio porque finalmente la ciudadanía votó por los convencionales para que los representara en una deliberación y que los convencionales pudieran construir esos acuerdos, ¿ya? Entonces, si a mí me preguntaran, yo no recomendaría en ningún caso los plebiscitos dirimentes, ¿ya? Pero la convención los incluyó. Ahí hay creo que otro problema, que lo ha dicho, no sé, incluso Amaya Alves, que fue la que coordinó la comisión de reglamento, ella misma dijo que los plebiscitos dirimentes no dependen de la convención constitucional. Tiene que haber una reforma constitucional en el Congreso, ya sea el actual o el que se va a elegir el 21 de noviembre, para que se establezca ese mecanismo. Entonces, me parece que eso al final puede como debilitar la propia institucionalidad si tú pones una institución que no existe y que no sabes si puede existir, porque estás comprometiendo algo que no puedes comprometer. Eso me hace mucho ruido de incluirlo en el reglamento. Y con respecto a la elusión de los 2/3, claro, si tú en alguna materia no tuvieras esos 2/3, tú podrías tensionar a tener 3/5 para llevar un plebiscito dirimente. Cosa que, bueno, tiene una complejidad porque eso tiene que organizarlo el Ejecutivo, tiene que haber un presupuesto para que eso suceda, o sea, hay que ser como bien realista, ¿ya? Entonces creo que hay otros mecanismos más importantes, como la participación de la ciudadanía de manera incidente, la deliberación, que un plebiscito. Me parece que el plebiscito era algo que llamaba mucho la atención en términos comunicacionales, pero cuando uno lo mira en detalle, no sé si es un aporte a la deliberación. Yo no lo recomiendo, no me parece, y creo que también no es bueno incluir cosas en los reglamentos que vayan a ser letra muerta, porque finalmente desvaloriza todo el proceso de cómo vamos a ir dirimiendo las cosas que los convencionales no lleguen a acuerdo. Pamela, y más o menos, bueno, todo se encadena de cierta manera porque uno tiene como la sensación de que esta idea de plebiscitos dirimentes, que de hecho también en algún momento nosotros conversábamos que se aludía a la democracia directa, incluso para ese tipo de situaciones, y efectivamente, como tú bien planteas, es un plebiscito de una decisión que fue tomada de arriba hacia abajo y no necesariamente de abajo hacia arriba. Entonces, pero ese tipo de situaciones, así como por ejemplo esta fragilidad que se observa en las discusiones que se dieron y que se siguen dando en temas de consulta indígena, por ejemplo, de participación y consulta de los pueblos indígenas. Y también la discusión y uno de los temas controversiales por ejemplo, el reglamento de ética, donde se alude al tema del negacionismo. Eso, de cierta manera, responde a lo que tú señalabas, esta fragilidad, este escenario político de crisis que inició, ¿cierto?, la Convención Constitucional, y que si bien hay un órgano que es representativo, que es plural, diverso, y que representa nuevas voces y voces que estuvieron excluidas, esos mismos representantes también todavía tienen esas sensaciones, algunos, no todos claramente, pero también están en esa permanente tensión de cómo resguardar, cómo cuidar, que no nos ocurra lo mismo. Por eso hay quienes aluden a que los 2/3 son la herencia de Pinochet, mientras que se entendió como finalmente la deliberación y la votación mostró que va a ser los grandes acuerdos, pero estas fragilidades me da la impresión de que se muestran en estas votaciones y en estos textos, en estas descripciones tan tajantes, por ejemplo el negacionismo, y que generó esta polémica. ¿Cómo visualizas tú desde ese punto de vista de por una parte reconstruir también esta confianza y cómo también, no sé, estás en permanentes como pisar un poco sobre huevo en este proceso? Sí, totalmente. O sea, comparto lo que tú señalas de que hay a la base una alta desconfianza, no solo hacia las instituciones, sino que también entre las personas. Eso hay muchos estudios que muestran que el problema de la desconfianza en Chile no es solo hacia las instituciones, sino que también interpersonal. Y eso lo vemos como que en la sobrenormación, como que todo hay que normarlo, que también es una tradición chilena, de todo tiene que ser escrito, todo tiene que ser como reglamentado, y la construcción de confianza
no pasa solamente por construir esa norma, ¿ya? Darle como valor y legitimidad a las instituciones. Esas instituciones tienen que instalarse, o sea, ser compartidas por todos y tienen que ser estables. Entonces, si uno pone normas que sabe que no se van a cumplir, genera el efecto contrario, ¿no es cierto? Como decir, ya, bueno, pongamos eso porque hay que ponerlo. Entonces, al principio, con el tema de los pueblos originarios, creo que se generó esa confusión, ¿no es cierto? De, bueno, ¿cómo vamos a como hay tanta desconfianza, porque ya le ha pasado a los pueblos originarios muchas veces en la historia de Chile, que han concurrido a los acuerdos y después no son incorporados. Entonces, creo que eso generó mucha tensión al principio, pero se ha ido resolviendo bastante bien. Yo creo que los pueblos originarios son los que más han avanzado en este proceso. O sea, ver a Elisa Loncón dirigiendo la convención, la presencia que ellos tienen, la instalación de un discurso de cambio profundo a través de las instituciones, ¿ya? Me parece que es muy relevante. Y bueno, yo creo que también han logrado como poner esa perspectiva del derecho indígena también, de cómo eso se tiene que construir y tenemos que hacer un esfuerzo por entenderlo, ¿ya? En el caso del reglamento de ética, creo que también se dio ese fenómeno de la extrema desconfianza, entonces como que todo había que normarlo, pero me parece que se generó esa tensión que fue muy explícita en el debate de los constitucionales sobre la libertad de expresión versus la definición y el contenido que se le da al tema, no sé, de los derechos humanos, por ejemplo, con respecto al negacionismo, con respecto a cómo se visualiza eso. Probablemente, y yo creo que hay mucho de eso de herencia del periodo autoritario, de que no resolvimos el tema de derechos humanos como lo debimos haber resuelto, porque finalmente hay un montón de definiciones que pueden ser muy arbitrarias, ¿ya? Sobre todo con respecto a las omisiones, ¿ya? Cómo se evalúa si omitió o no con respecto a cierto debate, y eso puede a lo mejor coartar de alguna manera la discusión. Me parece que sí, lo bueno de esa discusión es que hay un consenso muy profundo con que los derechos humanos tienen que ser la base de todo como el nuevo modelo que tengamos, pero también hay que tener cuidado con no volver a esa rigidez, ya eso que decía Sebastián que Buchanan tenía en su cabeza, ¿no es cierto? Como de hacer tan rígido que como que nadie se pueda mover, porque finalmente eso genera inestabilidad y no aborda, creo que el gran logro que tiene este proceso, que es el pluralismo, o sea, darnos cuenta que Chile es una sociedad súper plural, ¿ya? Que no es una sociedad tan gris como parecía que era, tan ordenada, sino que es una sociedad mucho más plural y diversa, y tenemos que generar instituciones que fortalezcan esa pluralidad, o sea, no irnos a la rigidez. Y creo que eso necesitamos más políticas de memoria en derechos humanos, más formación en derechos humanos. Eso sí que creo que me gustaría que fuera uno de los temas que se aborden hacia futuro. Gracias, Pamela. Estamos en Constituyendo la República, este podcast que tenemos para hablar de la Convención Constitucional que se transmite por la Radio Universidad del Biobío. Ya para ir terminando, Pamela, y hacerte la última pregunta. La Convención está trabajando en un momento histórico complejo, afectada por el COVID. De hecho, mucho de su itinerario se vio postergado, se vio aplazado por el COVID, las elecciones, plebiscito y así sucesivamente se fueron todos retrasando. Y de una u otra forma esto terminó enganchado con la elección presidencial, la próxima elección presidencial, la próxima elección de parlamentarios. ¿Qué impresión tienes tú respecto a este tema? En un principio, voy a ser bien honesto, yo tenía el temor de que la convención terminara siendo presidencializada, que el debate que se generase al frente de eso, de una u otra forma, se la comiera la elección presidencial y estuviésemos hablando de materias electorales cuando deberíamos estar hablando de materias de definición de los acuerdos políticos para los próximos 20 o 30 años. ¿Crees que ese temor es plausible, está presente? ¿O crees que de alguna otra forma la convención está un poco más impermeable de este debate electoral que
para hacerlo bien franco, está bastante precario. Sí, yo creo que al principio hubo algo de eso, ¿ya? Sobre todo porque en la convención como que había representación de fuerzas políticas que no tenían representación en el Congreso ni en otro ámbito de la política. No sé, la lista del pueblo, por ejemplo, que no estaba en el Congreso ni en las municipalidades. Entonces ellos ocuparon la plataforma constitucional para poner agenda. Entonces, acuérdense al principio, los temas, todo el mundo decía, bueno, que la convención ya hable el reglamento, ya haga otra cosa, pero eso era inevitable, creo yo, porque en el fondo los nuevos actores entraron por ese lado. Pero creo que la diferencia la marcó la primaria que hubo, porque en el fondo ya como que zanjó el problema en la derecha, zanjó el problema en la izquierda, y la centroizquierda, que después hizo una primaria más pequeña, no tenía tanta representación en la convención. Entonces creo que ahí se zanjó la diferencia. Y luego los candidatos presidenciales, el que más se acerca a la convención es Boric, ¿ya? Yo creo que él ha hecho constantemente como guiños a la convención constitucional. De hecho, cuando él fue al primer debate, se acompaña por Daniel Stingo, que es el convencional constituyente más votado, ¿ya? Entonces él constantemente se muestra como el candidato que va a apoyar el trabajo de la convención, que se identifica con la nueva constitución, pero el resto como que marcó un poco diferencia, ¿ya? Porque sus escenarios electorales están en otro ámbito, ya están más en la política territorial, con alcaldes, concejales, con los gobernadores. Y claro, y después de las declaraciones del vicepresidente Baza del rol de la convención en relación al próximo periodo de gobierno, periodo presidencial o parlamentario o cualquiera, porque la convención definitivamente puede hacer cambios sustantivos, también de alguna manera muestra como en ese otro plano en que está la convención. La convención está hablando de los temas más generales, ya están en los temas constitucionales, y como que se supeditó el tema electoral, porque además también tenemos un gobierno muy débil, entonces el cuestionamiento como al régimen político está muy transversal, y creo que eso, bueno, la política es súper dinámica, y yo creo que justo cuando empiece el debate constitucional, que el 18 de octubre, como lo han anunciado la mesa, cuando empiece el debate contenido, va a ser el aniversario del estallido social, va a ser el periodo de propaganda de la campaña, que es justo el último mes antes de la elección el 21 de noviembre, así que yo creo que nos quedan como 2 semanas de tranquilidad, y entre el 18 de octubre y el 18 de noviembre vamos a estar así como... pueden pasar muchas cosas, eso es lo que yo creo. Va a ser un periodo de cambios. Así es, se vislumbra un par de meses bastante movidos por el funcionamiento de la elección y además el trabajo que va a estar de fondo que va a tener la Convención Constitucional. Pamela, muchísimas gracias por participar en Constituyendo la República. No sé si Susana o Alfonso quieren despedirse, pero ahora estamos muy contentos de que hayas podido compartir con nosotros en esta conversación, sobre todo que, como lo planteamos desde un comienzo, estamos cumpliendo 3 meses del funcionamiento de esta instancia inédita en la historia de Chile, y yo comparto, y espero que mis colegas también compartan, que a pesar de todo, la reflexión es que ha sido una instancia positiva, con sus deficiencias, con sus precariedades y con sus problemas, pero a pesar de todo ha logrado sortear bastante efectos y bastantes problemas. Así que desde ya agradecerle a todas y a todos los auditores que nos escuchan desde Radio Universidad del Biobío participar en esta conversación, y los dejamos invitados para la próxima sesión. Así que mi nombre es Sebastián Salazar, en nombre de Susana Riquelme y Alfonso Enríquez nos despedimos, y que tengan una muy buena jornada. Cuídense a pesar de todo, siempre lo digo, cuídense a pesar de que se ha relajado el COVID, pero hay que cuidarse después de todo. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao.